Muy buenas noches a todos. A nombre del laboratorio Siegfried Rein, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro 50 enfermedades catastróficas en medicina interna. Para dar inicio, tengo el gusto en presentarles al coordinador de los libros en medicina interna, el doctor José Luis Acaqui Blancas. El doctor es presidente fundador de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna. Es presidente de la Sociedad Médica Nikkei y fue presidente del Colegio de Medicina Interna de México. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Bienvenido, doctor. Muchas gracias a todos ustedes. Aquí es hora de dar muchos agradecimientos. En primer lugar, el agradecimiento a Editorial Intersistemas. Aquí está el licenciado Pedro Vera. Como su papá era ingeniero, yo le iba a poner ingeniero, pero el ingeniero a Pedro Vera, que es el que nos ha apoyado desde hace muchos años en la edición de libros de medicina. Aquí traigo algunos ejemplares de todos los libros que hemos sacado con ellos. También agradecimientos al Hospital, bueno, al Grupo Ángeles Servicios de Salud, pero sobre todo al Hospital Ángeles Metropolitano, a su director, el doctor Humberto Galo, aquí presente con nosotros, quien nos ha dado todas las facilidades y ha sido sede académica de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna ya desde hace muchos años, pero se agudizó con la pandemia, que todo lo hacíamos virtual. Quiero decirles que aquí en el hospital, aparte de las actividades de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, hacemos la de la Asociación Médica Nikkei, que somos los médicos de origen japonés, también aquí las hacemos. Los simposios sabatinos también aquí los hacemos. Y muchos médicos de aquí del hospital son parte de nuestro equipo y aparecen como coautores en el libro a presentar. Entonces, ya con los nombres que di, también agradecimiento al doctor Fernando Lara Soto, que es el presidente de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Metropolitano, también aquí presente con nosotros, y el que ha sido el motor de todo esto y nos ha apoyado en todo esto, bueno, los previos también, el doctor Juan Luis Salgado, que es el presidente actual del Colegio de Medicina Interna de México y que durante todo este año hemos trabajado en equipo para sacar muchas obras. El doctor Juan Luis Salgado, aparte de que es el presidente del Colegio de Medicina Interna de México, es coautor del libro. También le doy la bienvenida a los expresidentes del Colegio de Medicina Interna de México que desde hace años han estado trabajando con nosotros, algunos de ellos ocupando cargos relevantes después de haber sido presidentes. Por ejemplo, el doctor Joaquín López Bárcena, que es el secretario de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, el doctor Raúl Ariza Andraca, que es el tesorero de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, la doctora Guadalupe Castro Martínez, expresidente también, quien actualmente es la directora de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle, la doctora Olga Lidia Vera Lastra, que aquí también se encuentra con nosotros, quien es la jefe de Medicina Interna del Centro Médico Nacional La Raza, y el doctor Roberto López Espinosa, que es otro de los expresidentes y que también se ha mantenido muy activo en todo. También entre nuestros invitados especiales, en primer lugar, la doctora María del Carmen Ruiz Alcocer, que quiero que le den un aplauso, por favor. Ella ha sido la editora de todos nuestros libros. Para mí es la mejor editora de libros médicos en México y no creo que no estoy equivocado. También un gran agradecimiento a Adelina Lecuona Vera, que ha sido el contacto con nosotros a través de Intersistemas en todos los libros que hemos estado sacando y que siempre nos da ánimos para seguir con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente. También entre nuestros invitados está el doctor Joel Bañuelos Flores, vicepresidente de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Metropolitano, y se encuentran muchos internistas colegiados que son coautores de varios libros que hemos sacado en Solami a través de los años. También están con nosotros los residentes de medicina interna, que es la gente joven, que también algunos ya han participado como coautores, y principalmente al personal de apoyo y administrativo de Intersistemas, del laboratorio Siegfried Rein, del Colegio de Medicina Interna de México, de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna y del Hospital Ángeles Metropolitano. Y para darles nada más una semblanza de lo que hemos hecho como Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, junto con el Colegio de Medicina Interna, porque todo lo hacemos en conjunto y siempre con el apoyo de Intersistemas.
son estos libros. El primero se llamó PAC de Medicina Interna Solami. Son 10 tomos, 10, este es uno de ellos. Aquí están, decimos, de todas las variedades. Después, este que se llama PAC de Medicina Interna 2, que aquí lo hicimos junto con el Colegio de Medicina Interna de México. El primero de la serie, los 99 padecimientos más frecuentes en medicina interna. Este está avalado por todas las sociedades de medicina interna de Latinoamérica. Aquí vienen los escudos. Y también patrocinado con toda su fuerza con Laboratorios Siegfried Rein. El segundo de la serie, de esta serie de 3, es los 99 casos clínicos en medicina interna. La mayoría de los internistas de México lo han recibido directamente en sus consultorios a través de la fuerza de ventas del Laboratorio Siegfried Rein. Y la estrella de la noche, que es este libro que vamos a presentar hoy, que se llama Los 50 enfermedades catastróficas en medicina interna, lo mismo con el aval de todas las sociedades de medicina interna de Latinoamérica y también ya con el aval de la Academia Nacional de Medicina. Entonces, con esto seguimos trabajando en actividades editoriales como Colegio de Medicina Interna de México y como Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna. Entonces vamos a hacer la presentación de 4 temas únicamente de los 50 que aparecen en el libro y para ello hemos invitado a personas expertas en el área. Como primer ponente tenemos al doctor Juan Luis Salgado, quien nos va a hablar sobre el tema de infarto al miocardio. Buenas noches a todos, un saludo del Colegio de Medicina Interna, me da mucho orgullo formar parte de esta obra, invitado por supuesto por el incansable doctor Akaki. Un saludo a todos mis compañeros colegiados y todos los expresidentes que también son colegiados por supuesto. Muchas gracias Humberto, Pedro, Fernando, ese es el que estaba buscando en mi librería. Entonces, bueno, perdón, llegué un poquito acelerado porque el tráfico en la Ciudad de México a veces no permite el ser con puntualidad inglesa. A mí me toca comentar el capítulo 28 del libro, que se refiere a el infarto agudo al miocardio. Este capítulo, que fue escrito aquí por médicos del Hospital Ángeles Metropolitano, en específico por el doctor Nochebuena y la doctora Samarriba, y el doctor Nochebuena, hace una revisión corta, pero bastante dirigida. Me preguntaba el doctor Akaki si traía una presentación, pero realmente cuando comentamos un capítulo, pues prefiero mencionar lo que a mí me llamó la atención del capítulo, y déjenme decirles que está escrito en un sentido completamente académico, iniciando por una introducción, la etiología, etcétera, y tiende a tocar el tema más del infarto por cuestiones obstructivas. Inicia con una clasificación que seguramente todos ustedes conocen, los 5 tipos de la cardiopatía isquémica, y hace un análisis interesante en cuanto al tipo 4, derivado del momentum en que se presenta el infarto, si es antes del procedimiento, durante el procedimiento o posterior al procedimiento. Cuando hablo de procedimiento me refiero a una angiografía o me refiero a la colocación de un stent, o el tipo 5, que es una de inicio súbito, sin antecedentes, y bueno, los primeros 3 ustedes ya los conocen, ¿no? Asociados a angina o derivados de otras enfermedades, en fin. Posterior a ello, menciona un poco acerca del cuadro clínico. El cuadro clínico, muy ampliamente conocido, hace una pequeña mención, específicamente hay una pequeña mención en el capítulo que quisiera yo leerles directamente, 23, que no sé por qué siempre llego al 23 y no al 28.
Entonces, hace una pequeña mención en el sentido de que para el desarrollo o para el diagnóstico del infarto no es ciertamente necesario encontrar ondas Q. Creo que esta obra, dirigida sobre todo a médicos que van a iniciar en el ejercicio, va a ser muy útil. Y ellos mencionan aquí, dice, en el abordaje diagnóstico, y por favor esta parte es importante, aunque el electrocardiograma no es por sí solo suficiente para realizar el diagnóstico, existen ciertos criterios que sugieren la presencia de infarto. Normalmente lo que se menciona es que pues, tienes que tener ondas T picudas, desniveles del ST, y pues por supuesto cuando esto ya va avanzando, la presencia de ondas Q. Ellos hacen mucho énfasis en la presencia de la onda J, lo cual seguramente va a ser una aportación interesante para sobre todo los médicos que están en los servicios de urgencias, derivado de que no tendríamos necesariamente que esperar que el paciente tenga un electrocardiograma clásico, ¿no? En donde se lo tomamos al paciente y nos grita, tengo infarto, ¿sí? Porque evidentemente eso es lo muy fácil. Es muy bueno que se acerquen hacia ese sentido electrocardiográfico. Menciona también en el sentido del diagnóstico ya la angioresonancia. Lamentablemente la angioresonancia pues tiene limitaciones en cuanto al acceso, ¿sí? La poca utilidad de la tomografía, pero bueno, también podríamos pensar que la angiotomografía es de cierta utilidad en este sentido, y el uso de los radioisótopos. Otra vez la medicina nuclear, desgraciadamente no tan sencillo de encontrar, sobre todo en áreas no metropolitanas, pero que bueno, si bien es bueno saberlo. Termina un poco con el tratamiento está básicamente enfocado a el contexto más de uso agudo, más que del tratamiento avanzado del infarto. Hace una disertación sobre el uso de los anticoagulantes, cuándo utilizarlos, cuándo no utilizarlos, y sobre todo el hecho de que, bueno, la aspirina sigue siendo una piedra angular en este sentido y que puede utilizarse en combinación con algunos otros inhibidores de la PY12, pero que no en todos los casos tendría que ser utilizada. Menciona, por supuesto, las troponinas, lo cual me encantaría que estuvieran disponibles en todos los sistemas de salud en que tenemos, pero bueno, por lo pronto creo que el capítulo tiene buenos avances, va dirigido a dar una información rápida, sus referencias son relativamente actuales y tienen una línea muy simple y sencilla de leer. Creo que valdrá la pena para todos los lectores el darse una vuelta por ahí. Probablemente un cardiólogo diga, oye, esto está demasiado elemental, pero como lo menciono, este texto puede ser de muy buena consulta para esas personas, sobre todo en urgencias que están enfrente de enfermedades catastróficas. Creo que los autores Somarriba y Nochebuena han hecho un muy buen esfuerzo en relación al desarrollo de este tema y por supuesto, bueno, pues seguramente cuando ustedes lo lean serán ávidos lectores de él. Una felicitación para ellos y espero que disfruten el resto de la obra. Muchas gracias. Gracias, doctor Salgado. Como segundo tema para el día de hoy, escogimos a un tema de mucha actualidad y un experto en el área. Es el tema de COVID y sus complicaciones severas. Para eso invitamos al doctor Jorge García Méndez, que aquí se encuentra presente. Él es el jefe de enseñanza del Instituto Nacional de Cancerología, es infectólogo y una persona muy dedicada a la investigación. Adelante. Muy buenas noches. En primer lugar, yo quiero externar mi eterno agradecimiento al doctor José Luis Akaki,
por su impulso editorial y por el apoyo que ha significado en mi formación profesional a lo largo de los últimos años, como parte del Consejo Directivo del Colegio de Medicina Interna. También obviamente a las personas que nos acompañan en el Presidium y en particular también al doctor Juan Luis Salgado, nuestro actual presidente. Yo quisiera con esto iniciar diciendo que no solo es de actualidad, sino también es una ventana al futuro lo que nosotros enfrentamos con la epidemia de COVID. Si bien es cierto, el doctor Salgado a mi llegada estaba hablando del papel de ciertos estudios desde el punto de vista de patología cardiovascular, pues si estamos limitados desde el punto de vista de patología cardiovascular, el COVID nos enseñó que estamos aún más limitados para las enfermedades más antiguas que ha enfrentado el ser humano, como lo son las enfermedades infecciosas. Recordarán todos la segunda semana de marzo, cuando oíamos que cientos de casos estaban agolpándose en las urgencias de ciertas regiones de España, particularmente la Comunidad de Madrid, a Cataluña, algunos otros lugares de España y en Italia, Lombardía, y veíamos hasta con cierto asombro la situación que les ocurría a ellos. Empezamos a oír algunos mensajes como, bueno, se acerca el verano, no nos va a pasar aquí, esto seguramente es por la composición demográfica de España, no vamos a tener ninguna comparación en este sentido. Recuerdo que una noche jugó la América, por cierto, y estaba llena la taquería que está muy cerca de zona de hospitales de personas que le van a la América. Llegaron dos amigos, seguidores de la América, y les dije, creo que esta será la última ocasión que nos juntemos, no pensando que nos íbamos a morir, y afortunadamente no sucedió, pero sí pensando en que iba a cambiar radicalmente la forma como íbamos a actuar como sociedad. Estaba lleno de personas esa taquería, habría cerca de un centenar de personas y cuando visualicé unos días después, alrededor de unas 3 a 4 semanas, ese mismo lugar completamente vacío, sabía que no me había equivocado. Y desafortunadamente fue algo que nos agarró mal preparados. Mal preparados aún cuando 11 años antes habíamos enfrentado la epidemia del H1N1. Y si ustedes recuerdan, pues México seguramente, si no fue el epicentro, fue uno de los epicentros. En lo particular, yo creo que sí tuvo una participación fundamental la forma como se distribuyó la epidemia en el centro del país, particularmente en el área metropolitana de la Ciudad de México. Y recordarán ustedes que el mes de abril del año 2009, pues también las salas de urgencia empezaban a llenarse con una misteriosa presentación de la neumonía no tipificada, que no era de fácil diagnóstico, precisamente porque no era sospechada clínicamente, ni tampoco contábamos con los elementos para hacer el diagnóstico. Traía la presentación, aunque ya un poco por aras del tiempo, ya no me dará tiempo de comentarla, iba a poner la presentación como fondo, la tomografía que yo tuve cuando estuve hospitalizado por COVID. Nada más como un recordatorio, esta enfermedad nos igualó a todos, no había diferencia entre personas que teníamos o no teníamos seguro de gastos médicos, si estábamos sanos aparentemente o carecíamos de alguna comorbilidad de aquellos que sí la tenían. Cerca de 600,000 personas nos hacen falta, y nos hacen falta precisamente porque el sistema de salud pues se vio rebasado, no tuvo la capacidad durante cerca de 18 meses de enfrentar el embate que representó el COVID. Y básicamente yo me permití, con el permiso de la familia de la persona que, yo traje a colación los casos de COVID catastrófico, precisamente esa presentación. Es uno de los nuestros, es una persona que al igual que nosotros tenía aspiraciones, sueños e ideales médicos. Y este es un tema fundamental que todos debemos de recordar. Es muy importante que cuando hablemos de enfermedades catastróficas, siempre también volteemos a lo que comúnmente nos ocurre, ¿no? Actualmente estamos pasando un periodo también crítico en tema de enfermedades infecciosas, aunque probablemente no ha sido notado por los medios de comunicación.
Recordarán ustedes que durante varios días, cerca de 10 días consecutivos, tan solo la Ciudad de México superó todos los días más de 30 grados centígrados y eso trajo consigo pues un número importante de casos de enfermedad gastrointestinal. Algunas de ellas fueron presentaciones que significaron problemas serios para pacientes inmunológicamente comprometidos, que es básicamente el tipo de pacientes que yo suelo ver en mi práctica profesional de todos los días, pero también seguramente está sucediendo no solo en hospitales de tercer nivel, estoy seguro que esto está pasando en hospitales de segundo nivel, en las clínicas de atención primaria, en unidades de medicina familiar, y tuve la curiosidad de ir a buscar al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Oh, sorpresa, encontramos que prácticamente no hay nada reportado. ¿Qué significa esto? Significa que probablemente estamos viendo hacia otro lado y que no hemos sido capaces de aprender de lo que nos ha ocurrido en los años recientes. Creo que como sociedad médica que somos y particularmente como médicos internistas, porque además de ser infectólogo, pues obviamente también soy internista de formación, y me enorgullezco de ello y de seguir activo en el Colegio de Medicina Interna, es un papel muy importante el que nos toca a todos nosotros como médicos internistas. Somos, en algún momento lo dije, la conciencia de la sociedad médica en su conjunto. Somos las personas que tienen capacidad de poder identificar los problemas más serios del país, pero también de tener las mayores propuestas, las propuestas que pueden salvaguardar el bienestar de una sociedad tan emproblemada como la sociedad que vivimos hoy en día. Sabemos de los graves problemas, sabemos de los grandes rezagos que tiene nuestro país, pero también tenemos la gran esperanza que podemos sobreponernos a esta situación si nosotros como grupo médico que somos, como internista que somos, podemos enfrentarlo. Y así es como, bueno, yo agradezco en particular al doctor Akaki la oportunidad, bueno, él me dio la oportunidad también que yo escogiera el tema, ¿no? Y esto yo le agradezco mucho porque particularmente una de las enfermedades que estoy seguro que nos va a marcar a lo largo de nuestros próximos años, que espero que sean muchos, va a ser el COVID justamente. Los que estamos sentados aquí somos sobrevivientes, ¿no? Algunos probablemente no han tenido la enfermedad, probablemente la mayoría sí lo ha tenido. Quienes hayan tenido la mala experiencia o la incómoda experiencia de depender de oxígeno, pues quizá harán un poquito más de eco de lo que yo les voy a decir. Cuando uno está en una sala de hospital y empieza a ver que el oxímetro empieza a oscilar sin razón aparente, cuando sientes que el aire no llega y no puede llenar tus pulmones, yo creo que empiezas a pensar de que la barrera entre paciente y médico es una barrera nada más mental, ¿no? Nos separan unos cuantos centímetros y estamos acostumbrados siempre a estar de un lado de la cama, pero nos toca estar también ocasionalmente en el lado del enfermo. COVID nos ha recordado eso, ¿no? Un origen también bastante discreto, no sabemos a ciencia cierta. Hoy en día los encabezados de los diarios New York Times, Washington Post siguen hablando de la posibilidad que haya escapado de un centro de investigación. Bueno, esto puede ocurrir muchas veces, ¿no? No solo va a ser COVID, seguramente pueden haber algunos otros problemas. Quienes recuerden, de los que están sentados con nosotros, lo que representó viruela en los años 50, 60, que fueron los últimos grandes cuadros epidémicos que hubo en nuestro país. El último caso reportado, si no me falla mi memoria, fue en 1971, 72, prácticamente ya en las Américas ya no se conocieron casos de viruela, pero existe la posibilidad que regrese. Apenas hace un año, el recordatorio nos lo hizo la viruela del mono, ¿no? Que fueron algunos casos, estoy seguro que muchos de ustedes tuvieron al menos la oportunidad de ver algún caso, pero otra vez volvió a regresar y nada más nos vino a recordar que ahí está presente, pero que puede volverse nuevamente una epidemia. Con esto yo quisiera pues nuevamente agradecer la oportunidad que me dan de poder compartir estas palabras, de poder compartir este esfuerzo editorial. Los invito, y estoy seguro, yo tuve la oportunidad de leer varios capítulos, a que ustedes puedan no solo leerlos, sino también dejar sus comentarios. Este es un tema muy importante. Una obra literaria pues no lo es al 100% si no hay retroalimentación de la misma. Y estoy seguro que las obras médicas y una obra como esta tiene que tener mucha retroalimentación de parte de sus lectores. Nuevamente agradezco a ustedes la oportunidad de dirigirme en este momento y al doctor Akaki por su invitación. Muchas gracias. El siguiente ponente es un médico que
no está con nosotros, está en La Paz, Bolivia. Es el past president de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, el doctor Carlos Ibáñez, pero nos mandó su presentación. Es sobre coma diabético y la vamos a ver en un momento. Buenas noches, México. Buenas noches, Latinoamérica. Un saludo al auditorio del Hospital Ángeles Metropolitano. Un abrazo desde la ciudad de La Paz, Bolivia, en el corazón de Sudamérica. Honrado de estar en este magno evento de la presentación de 50 enfermedades catastróficas en medicina interna, una contribución de Solami para el mundo, para Latinoamérica. Permítanme presentarme, soy el doctor Carlos Ibáñez Guzmán, paz presidente de Solami, paz presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Interna. Y inicialmente quiero saludar a quienes nos acompañan esta noche, al anfitrión, al doctor Fernando Lara Soto, por permitirnos estar en el auditorio del Hospital Ángeles Metropolitano, a usted que es presidente de la Sociedad Médica de esta insigne institución. También quiero saludar al doctor Jorge García Méndez, jefe de enseñanza del Instituto Cardiometabólico, a un amigo, al doctor Juan Luis Salgado Loza, presidente del Colegio de Medicina Interna de México, y al corazón de la Sociedad Latinoamericana, al doctor José Luis Acaqui Blancas, quien es el presidente fundador y actual secretario permanente, quien permite que este evento se realice con toda esta connotación trascendental que para Solami marca un hito más en la historia de esta sociedad internacional. 50 enfermedades catastróficas es un texto que permite difundir la preocupación del internista ante padecimientos que tienen una connotación de gravedad, de padecimientos que son de difícil diagnóstico, manejo y de un tratamiento de alto costo, y que desgastan al sistema de salud, desgastan la economía de la familia y no solamente la calidad, la parte económica, sino la calidad de vida. Y entonces es importante que la contribución que hacemos de alguna forma trate de orientar a los sistemas, a los hospitales y, por qué no, a las instituciones internacionales como la OMS, OPS, para que puedan tener una visión más profunda, clara y científica sobre estos padecimientos. En otros países, la diversidad de enfermedades catastróficas pues, va a variar dependiendo de la incidencia de enfermedades que puedan tener. Seguramente algunos padecimientos son más frecuentes en algunas regiones. Eso tendremos en algún momento que estudiar, pero creo que es importante entender de que existen muchos padecimientos catastróficos. Uno de ellos es el que hoy voy a presentarles simplemente en un comentario muy sutil, porque sé que muchos de ustedes son expertos en el manejo de la diabetes mellitus. Y entonces el capítulo que va orientado al coma diabético como una expresión de una complicación catastrófica de la diabetes, pues está expresada en 3 partes. Hemos querido sintetizar el enfoque de la cetoacidosis diabética como una enfermedad grave, catastrófica, aguda, que generalmente termina en terapia intensiva en una condición crítica. Otra complicación en la parte 2 es el estado hiperglucémico hiperosmolar, que así ahora se denomina a este padecimiento y que también tiene un relieve crítico porque termina en terapia intensiva. El estado hiperosmolar puede generar muchos disturbios metabólicos y entonces es importante un manejo sutil
no solamente del medio interno, sino del control de infecciones oportunistas que suelen presentarse. Y por supuesto, otra de las complicaciones muy severas del coma diabético y también catastrófica que puede llevar inclusive a perder la vida es el edema cerebral. Al margen del padecimiento hiperglucémico, la acidosis metabólica, la sepsis que puede existir, el edema cerebral constituye un peligro y un riesgo de mortalidad altísimo para el paciente, porque la hipertensión endocraneal puede generar una serie de dificultades y trastornos, como ustedes lo saben. En este capítulo identificamos las causas y principalmente las directrices para el diagnóstico y por supuesto postulamos el diagnóstico y el tratamiento para que el experto le dé una revisión y los médicos que están en formación puedan ilustrarse para poder introducirse en las directrices para tratar a estos pacientes de la manera mucho más normativa y actual en relación a las evidencias. Pero dentro de todo, la síntesis y el mensaje para el lector es darle un perfil para que el paciente que ha superado esta complicación pueda tener una mejor calidad de vida, un mejor estilo de vida. Alentamos mejores prácticas en la vida misma del paciente, una alimentación más sana, el consumo bajo de carbohidratos, de grasas. Alentamos al ejercicio físico, que creo que son las directrices más importantes en el manejo de la prevención de la diabetes, porque el objetivo es que el paciente que esté identificado como un potencial diabético no llegue a debutar en un cuadro de diabetes. Y ojalá podamos no solamente prevenir, sino evitar que el paciente se convierta en un diabético o en todo caso retrasar la presentación de la diabetes. Cuando la diabetes ya se ha presentado, evitar justamente complicaciones catastróficas como la que estamos describiendo en este capítulo, el coma diabético, y por supuesto preservar o retrasar complicaciones que por la complicación de la microangiopatía diabética puede afectar a cualquier órgano del sistema. Un ejemplo es la nefropatía diabética que conlleva la insuficiencia renal crónica, la retinopatía diabética, la ceguera, los padecimientos vasculares en la microangiopatía coronaria, el infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular y por supuesto muchos otros padecimientos. El objetivo es mejorar la calidad entonces del paciente y por supuesto de la familia, porque cuando el paciente mejora, yo creo que la familia mejora y le estamos dando un aliento, una esperanza, no solamente a él, sino a su familia, que creo que es una misión humanística de parte del médico internista. Ese es en resumen el objetivo de este tema. Espero que puedan disfrutar de la lectura y del contenido. Estamos prestos siempre a las observaciones y a la crítica. Recuerden que la evidencia científica puede cambiar y el día de mañana lo que hoy es verdad puede ser mentira y entonces tenemos que estar predispuestos a desaprender en algún momento y aprender seguramente nuevos conocimientos que con el transcurso del tiempo podrán venir gracias a la ingeniería genética y a otros recursos que la vida moderna nos va a ofrecer. Para terminar, a tiempo de agradecer a todos ustedes, pues me voy a permitir hacer una mención especial a quienes nos han patrocinado, al Colegio Mexicano de Medicina Interna, al Hospital Ángeles Metropolitano, que es el siempre hospital que nos ha patrocinado en el último tiempo gracias a su cuerpo directivo y al doctor José Luis Akaki, por supuesto. Y quiero hacer una mención también especial a la distribuidora Intersistemas que está también apoyando a este evento y a la presentación de este texto. Espero que lo disfruten. Un saludo muy efusivo para todos ustedes desde Bolivia. Reciban un cariño de la Sociedad Boliviana de Medicina Interna a todos ustedes y donde estén en diferentes países que hoy nos están acompañando, pues reciban también un abrazo y espero que pronto podamos tener una mejor
un mejor sistema de salud integrado a nivel de la región y que nuestros países puedan disfrutar de mejores días. Un saludo a los internistas en especial y a Solami y a todos los amigos que nos están viendo desde diferentes países. Muchísimas gracias, saludos a todos ustedes que están ahora en este evento. Buenas noches. El doctor Carlos Ibáñez está conectado, está viendo todas estas presentaciones. Para terminar la presentación de los 4 temas, el siguiente es el doctor Fernando Lara Soto, quien es el presidente de la Sociedad Médica de aquí del hospital y también es coautor del libro. Él nos va a hablar del tema de neurofibromatosis. Sí alcanzan a ver. Bueno, muy bien. Buenas noches. Agradezco al doctor José Luis Acaqui Blancas la invitación que me hizo para participar en su libro 50 enfermedades catastróficas. Y a mí no me dio a escoger el tema, me dijo, oye, este tema es el que te corresponde. Y ya está planeando él el siguiente congreso de Solami, que ya lo tiene, y también el próximo libro, que sin duda pues va a tener mucho éxito como los anteriores. Hay un grupo de enfermedades, un grupo de síndromes que se llaman síndromes neurocutáneos o facomatosis. Estos síndromes, la característica es que tienen lesiones en el sistema nervioso y lesiones en la piel. Hay muchos de estos síndromes, de estas enfermedades, como la esclerosis tuberosa, Sturge-Weber, pero el que nos ocupa el día de hoy, la neurofibromatosis, es el más frecuente de todas estas facomatosis. En el año 1882, el anatomopatólogo alemán, el doctor von Recklinghausen, describió por primera vez la anatomía patológica del neurofibroma y se dio cuenta que había células de Schwann, fibroblastos, etcétera. Y en honor a él se le dio el nombre de enfermedad de von Recklinghausen. Esta enfermedad es una enfermedad autosómica dominante, es decir, que el 50% de los hijos de estos pacientes van a padecer la enfermedad y la alteración es en el cromosoma 17, locus 17, 11.2. Allí en esa parte se procesa una proteína que se llama neurofibromina. La neurofibromina es la proteína que se encarga de inhibir el crecimiento de neoplasias. Al estar baja, proliferan estas neoplasias principalmente en el sistema nervioso periférico. Puede dar, desde recién nacidos se puede ver esta enfermedad, en la adolescencia, en edad un poquito más adulta, detectarlos. No hay grupo étnico, latinoamericanos, blancos, de todos, nos da por igual. Y se calcula de 1 en 3,000 nacidos vivos que lleguen a presentar la enfermedad de von Recklinghausen. Ataca al sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, a los ojos, a la piel, a todos los, donde haya neurofibromina, que es en todos los lugares, ahí puede haber alguna alteración. Y se relacionan mucho estas enfermedades, estos pacientes, y que debemos de tener cuidado porque tienen mucho riesgo de padecer cáncer renal, cáncer prostático, cáncer de mama, etcétera. Entonces estamos obligados, cuando tengamos un paciente de ellos, a buscarle, ¿no? Estar atentos con un tipo de cáncer, una neoplasia maligna. Estos son los criterios principales para decir que un paciente tiene esta enfermedad. Y los voy a analizar también clínicamente. Manchas color café con leche.
Estas son las manchas café con leche, ¿no? Si ustedes hacen el café con leche, se van a ver de este color. Debe de haber café con leche, ¿no? Pero así de ese color. Cortado. Mínimo para tomarlas en cuenta, debe de haber 6 manchas que midan 1.5 centímetros o más. Y en los niños, 0.5 centímetros, 6 o más manchas de ellas. Otro de los datos importantes son los neurofibromas. Los neurofibromas son tumores de los nervios. Y aquí vemos unos cuantos neurofibromas. Puede haber neurofibromas en la dermis, subdermis y una combinación de ellos también. Aquí vemos otras manchas, café con leche. Y otro signo es el signo de Crow. El signo de Crow son las pecas que salen en las axilas o en las regiones inguinales. Nódulos de Lisch son amartromas que salen en el iris y son estas manchas café anaranjadas que salen 2 o más, hacen el diagnóstico. Y aquí tenemos ya un caso más grave de neurofibromas, en los cuales se ven de varios tipos, plexiformes, dérmicos y etcétera. Esto ya es un caso muy, muy avanzado. Puede haber en la cara también y que de unos crecimientos anormales. Otro de los criterios son los gliomas de la vía óptica. Son tumores que salen atrás del nervio del ojo. Y los datos clínicos son, pues empieza a perder la vista del paciente, empieza a haber una proptosis. Y si no se opera este tipo de tumores, pues se pierde la visión. Otro de los criterios son lesiones óseas. Hay displasias de tibia, de esfenoides, hay escoliosis, toracolumbar, todos son datos que llega a ver. La prueba genética, si se determina que hay alteraciones en el cromosoma 17, es importante. Y sobre todo, si hay un padre, también es un criterio muy importante para poder heredar esta enfermedad. 2 o más de estos criterios hacemos el diagnóstico. Pero también existe en frecuencia la segunda causa de la pancreomatosis, es la neurofibrosis tipo 2. Estas alteraciones están en el cromosoma 22 y hay una proteína que se llama merlina. La merlina también es una proteína que inhibe un crecimiento tumoral. Como falta en estos pacientes, entonces se empiezan a desarrollar pacientes neurinomas del acústico en forma bilateral. El paciente pues clínicamente empieza a tener, puede haber tinitos, puede haber hipoacusia, sordera, puede haber epilepsia, etcétera. Y esto es la característica de estos tumores. Pero también puede asociarse que haya, aparte de estos schwannomas, que haya meningiomas. Generalmente son bilaterales, pero puede ser unilaterales. Y cuando son unilaterales es más difícil el diagnóstico por los criterios, pero también existen criterios. ¿Cuáles serían? 1, si es de un solo lado, tiene que haber mínimo 2 meningiomas. Puede haber manchas color café con leche o puede haber neurofibromas en cualquier parte del cuerpo. Eso hacen los diagnósticos. Hay hasta 9 neurofibromatosis, pero las más frecuentes son las que acabamos de tocar. No hay tratamiento, no hay ningún medicamento que se pueda dar y que cure a esta enfermedad. Se han estado haciendo algunos estudios en relación con anticuerpos monoclonales, bevacizumab,
que lo que hace es inhibir un poquito el crecimiento de los vasos sanguíneos a los tumores y así hace que no se vayan creciendo, reproduciendo. Pero todavía no hay unos adecuados resultados. Y otros que se van más lejos dicen, oye, sustituir esa proteína que falta en los genes, poner la proteína ahí, pero pues todavía está eso en veremos. Los pacientes que tienen deformidades importantes se recomienda pues cirugía plástica y el consejo genético. Es muy importante que le digamos al papá o a la mamá el riesgo que tiene en un 50% de heredar este tipo de padecimiento, que cuando son muy aislados los neurofibromas o las manchas café con leche se puede pasar desapercibidos, pero cuando son tan importantes como el que vimos ahorita, pues sí es muy desgraciado, muy malo para estos pacientes desde el punto de vista emocional. Y llegan algunos a suicidarse. ¿Ustedes se acuerdan de la película El hombre elefante? Él tuvo una neurofibromatosis. Pues eso es todo. Muchas gracias por su atención y mucho éxito, José Luis. Pues muchas gracias por asistencias y ya para ratificar nuestros agradecimientos, el equipo que está en el podio, el doctor Juan Luis Salgado, presidente del colegio, el doctor Humberto Galo, director del Hospital Ángeles Metropolitano, el doctor Fernando Lara Soto, presidente de la Sociedad Médica del hospital, el doctor Carlos Ibáñez en ausencia, pero que nos está conectado desde Bolivia, y al licenciado Pedro Vera, director de Intesistemas. Ahorita estaba comentando con el licenciado Pedro Vera, porque yo lo conocí de jovencito, nos conocemos desde que nació Solami, desde hace 27 años. Estábamos comentando anécdotas con su papá, con el ingeniero Vera, y estábamos platicando ahorita la última vez que cuando salió el libro anterior, como estábamos en plena pandemia, la forma de festejar es que nos invitó a nosotros a comer al Suntory. Nos fuimos al Suntory y vieran qué forma de disfrutar la comida. Yo todavía me veo sus ojos disfrutando un mango que se pidió como postre ahí en el Suntory, que se lo dieron como una palmerita, yo no sé cómo lo cortaron, que venía como una palmerita el mango, y de verdad una persona excepcional, y aprovecho este momento que ya cumplió el año de muerto para recordarlo porque fue el motor de todo este equipo que es Intersistemas. Quiero decir que el primer póster que tuvimos de Solami, cuando nacía Solami y no teníamos nada de dinero para empezar, nos lo regaló Intersistemas, nuestro primer póster. Y aquí están los libros que hemos estado editando con ellos a través de los años. Y para todos los expresidentes del Colegio de Medicina Interna de México que están aquí con nosotros, ya los mencioné al principio, agradecerles todos y decirles que todo este evento se llevó a cabo gracias al esfuerzo de Intersistemas y Laboratorios Siegfried Rein, quienes nos ofrecen una cena que ya desde que la vi se ve muy apetitosa. Los invitamos a pasar a la cena. Ya en las mesas está en qué lugar les toca de cada mesa, y también hay personas que están ayudando para que ubiquen la mesa donde van a estar asignados. Muchísimas gracias y nos vemos afuera. Recordar que a todos los que están, los que confirmaron su asistencia, que están aquí, a todos se les va a entregar un ejemplar del libro. Ya están allá afuera con sus nombres puestos. Muchas gracias.